Bueno, pues vamos a revisar hoy lo que va a ser que estaba pendiente de la práctica 4, que si recuerdan, pues fue la continuación de lo de la práctica 3 de RPC que no habíamos realizado. Bueno, pues básicamente lo que se pide en la práctica 3 es familiarizarse con cómo compilar y crear comunicaciones remotas utilizando el modelo de RPC. Y como último ejercicio, se pide hacer un ejercicio de calculadora. Pues esta práctica 4 trata de eso, aunque aquí nada más se hace con dos parámetros, que es el caso de tener que utilizar eh, estructuras, ¿sí? Y, eh, a ver, permítanme, es que alguien está hablando. Permítanme, es que alguien está tocando aquí a la puerta. Denme un segundo. Ya, perdonen, es que buscaban a la doctora Isli. Bueno, entonces estamos hablando de que en RPC, el primer ejemplo que se vio, únicamente se pasa un parámetro, es decir, una variable. Cuando nosotros ya queremos transferir más de una variable en la comunicación entre dos programas, necesitamos forzosamente utilizar estructuras para que en la estructura se envíen todas las variables que se necesitan, como si fuese, perdón, una sola variable. De hecho, la estructura es una variable, pero está, como ustedes saben, conformada por varias variables, ¿no? Aquí puse un poco de la teoría. Como ya sabemos, el primer paso que tenemos que hacer es construir la interfaz para escribir el RPC, ¿sí? Formalmente, estos archivos se les llaman IDLs, como lo dice aquí, es un lenguaje de descripción de interfaces. Si recuerdan, también en Java, en RMI, en el primer ejemplo que vimos, también se llama IDL, nada más que ahí se utiliza como tal el código de Java, ¿no? No es un archivo independiente como en este caso, ¿sí? Recuerden que esta IDL pues es un intermediario, ¿no? Es una especificación, es análogo a un directorio telefónico, es decir, donde vamos a colocar la información de lo que va a quedar pública, ¿sí? Bueno, pues aquí nosotros vamos a definir en este archivo sumar.x una estructura que se llama, en este caso, dupla int, que va a contener a dos enteros, por eso se llama dupla int, ¿no? Este nombre, por supuesto, ustedes pueden cambiarlo, utilizar cualquier otro, bautizar a su programa como ustedes quieran, ¿no? Sí. Se le pone este identificador indicando que es un número de 32 bits en este rango, ¿no? En este rango en hexadecimal, que es el que nosotros podemos elegir en ese rango para establecerlo, ¿no? ¿Sí? Le vamos a colocar un identificador 1 y una función. Recuerden que en este caso hablamos de funciones, pero en realidad es un servicio, ¿sí? También con un identificador 1 porque es la primera función o el primer servicio y que devuelve un entero y toma como argumento de entrada a la estructura, ¿no? Entonces vamos a verlo ya cómo queda entonces formalmente. Primero
declaramos la estructura. Como ustedes observan, tiene dos números enteros, dos variables, la variable A y la variable B de tipo entero. Esto es, por supuesto, eh, sintaxis básica de lenguaje C para el manejo de estructuras. Y ya obviamente el programa, el punto X o el IDL es pues lo que ya habíamos observado que se llama, aquí en este caso le pusimos suma prog, ¿sí? La versión, aquí le ponemos la versión de la suma y enseguida nosotros aquí ponemos, pues voy a tener una función que se llama suma y como parámetro que va a ir esta estructura de aquí, o sea, va empaquetado dos variables A y B van a ir empaquetadas aquí, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no podemos poner A, B, bueno, no sé, diversas variables? No lo permite la especificación de IDL para lenguaje C en el caso de utilizar RPC, no lo permite. Entonces, por eso tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues una vez que ya hacemos esto, que queda definido, como ya saben, vamos a utilizar este comando rpcgen para que se creen los archivos. Ya previamente esto lo tengo aquí en este directorio, en esta máquina de Linux. Recuerden que lo de RPC pues se tiene que hacer en una máquina de Linux. Ustedes por supuesto pueden utilizar ya la distribución de Linux que está disponible ahí en Amazon, en AWS. Pueden utilizar las máquinas AMI o pueden utilizar Ubuntu o Red Hat, ¿no? Para el caso específico de esta práctica o de este ejercicio que teníamos pendiente de RPC, así se puede hacer. O si ya lo habían hecho en sus máquinas locales, pues bueno, ahí tomarla con Ubuntu, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya compilamos todo esto, ya saben que se han creado estos archivos y en consecuencia, una vez que ya han sido creados, ¿sí? Que son estos mismos que estoy presentando aquí, que son 7 archivos nuevos. Gráficamente, para seguir recordando, recuerden que nosotros vamos a tener un archivo que es clientesumar.c y otro archivo que es servidorsumar.c. Aquí es donde nosotros trabajamos nada más en estos dos archivos. Cuando digo trabajamos me refiero a que escribimos código. Sin embargo, eh, no tocamos el resto de los archivos que se generan, ¿no? Al menos estos otros 4, nosotros no los tocamos. Simplemente sabemos que uno es el stop, otro es el skeleton. Hay unos archivos que son necesarios para las bibliotecas y por supuesto todo lo que tiene que ver con conversiones, con castings, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí o hay alguna pregunta, chicos? Todo bien, profe. Gracias. Todo bien, profe. Gracias, gracias. Bueno, No, todo bien, profesor. ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este archivo que se llama sumar.h, que es este que tengo aquí, bueno, suma aquí le puse, ¿no? ¿Sí? Aquí dice que no hay que editarlo, pero vamos a observar nada más qué fue lo que se le definió. Si ustedes ven, aquí aparece ya la estructura que se declaró y luego pues ya toda esta sintaxis de conversiones es nada más para que sepamos qué contienen, no hay que hacer nada aquí en este archivo, ¿sí? Lo voy a cerrar. En la práctica lo que nos están diciendo únicamente que este archivo se debe de incluir bueno, debe de decir aquí en las máquinas, ¿eh?
no en los códigos, tengo que modificar esto. Este archivo se debe incluir en las máquinas del cliente y del servidor, es decir, hay que copiarlo. Ese archivo lo copias y lo pegas tanto en la máquina cliente como en la máquina del servidor para que esto funcione, ¿no? ¿Sí? Aquí puse un pequeño fragmento de este archivo, que es el que que les acabo de mostrar aquí en la máquina virtual, ¿sí? Y bueno, avanzamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese archivo? Aquí voy colocando una descripción general de estos archivos. La idea es que ustedes identifiquen bien qué representan los archivos. No es para que lo memoricemos, ni mucho menos que lo manejemos eh, sin tener que documentarnos, pero sí para tener claro qué significa, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Aquí puse una pequeña descripción de ellos. No tiene caso que ahorita aquí en la sesión lo lea. Tú lo puedes revisar con calma si lo ves necesario. Lo que sí es importante es revisar el archivo sumar, ¿no? ¿Sí? Este archivo pues es el que contiene el main, ¿sí? Va a tomar como argumento la dirección del servidor, va a crear el cliente con la función clnt create, pidiéndole dirección del servidor, número, versión del programa y el protocolo de red, ¿sí? Esto lo va a utilizar él de manera automática y va a ser llamada el procedimiento suma 1 del archivo suma clnt, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de aquí estamos hablando de este único servicio que va a estar disponible, que fue definido, y esto es lo que nos están indicando que va a hacer aquí, ¿no? De hecho, si voy a ver aquí en la máquina virtual, era suma qué, cliente, sí, sumar cliente. Sí, yo le puse aquí suma en la máquina virtual, ahorita me estoy percatando. En el PDF se llama sumar, ¿no? Pero aquí es suma. Es en realidad exactamente lo mismo. Lo que ahorita estoy comentándoles es esta llamada que está aquí, donde se pide el host, donde se pide el nombre del programa, la versión y el protocolo. ¿Sí? Recuerden, esto son solo templates. Nosotros esta llamada, que es como crear el socket, por así decirlo, nosotros no lo tocamos, ¿no? Lo único que nosotros en un momento dado podríamos estar modificando, pues es por supuesto aquí esta parte del main, ¿no? Estas líneas de código del main, ¿sí? Aquí ya doy un poco más de detalle acerca de estos parámetros. Reitero, no le veo necesario que yo ahorita aquí las lea, ¿sí? Al final del día también ya lo hicieron ustedes con la práctica 3. Este ejercicio es más como para eh, verificar que quedó claro cómo se utiliza el modelo de RPC y por supuesto, pues ya aprovechar para que ya lo ejecuten ahora sí en la máquina virtual de Amazon, ¿no? ¿Sí? Aquí está lo del programa servidor, ¿sí? Y bueno, pues esto es documentación, ¿sí? Vamos a ir ahora a la parte 3, ¿sí? ¿Qué hay que hacer cuando aquí ya edito estos archivos, ¿no? Primero me dice, pues vas a abrir el archivo suma server.c y donde dice insert server code here, vamos a agregar esta línea, ¿no? Un printf con un mensaje de que ha sido llamado, ¿no? ¿Sí? Básicamente ustedes ya conocen el propósito de poner una impresión de pantalla, pues es básicamente para nosotros como los desarrolladores para saber que el programa se ejecutó y que está en la línea de instrucción correspondiente, ¿no? De hecho aquí lo puse, ¿no? Me va a permitir saber cuando el servidor reciba el mensaje, ¿sí?
Y también debemos de nosotros de modificar, dice aquí, el archivo makefile.suma para que el proceso del servidor se ejecute en segundo plano, ¿sí? Y asegurar que el código generado corresponda a ANSI C, ¿no? Estas modificaciones que son a este archivo makefile, ustedes aquí las van a ir encontrando. De hecho, si yo vengo aquí a la máquina virtual y abro el archivo makefile, ¿sí? Aquí voy a ir encontrando los elementos de los que me está hablando aquí mi documento PDF, ¿qué es aquí? CFlags, sí, aquí están, ¿sí? CFlags. Si ya está modificado a como nos lo está indicando, ¿sí? Que no, ya veo que no. Aparece así tal cual está aquí. En la máquina virtual también aparece así. Entonces, sí hay que modificarlo por esta línea, ¿sí? También aquí dice que cambiemos esta RPC flags por esta banderita -C, que esto es para asegurarnos que está modificando y usando el compilador de C. Después, ya saben ustedes, vamos a utilizar el make para que se ejecute, ¿sí? Podemos utilizar aquí, como dice, por map, si queremos que se haga en nuestra misma computadora. Debemos de asegurarnos de correrlo con, ya saben, con permisos de administrador, ¿sí? Y el mismo caso para el cliente, colocando aquí, por supuesto, ya la IP, si estamos hablando de que ya tenemos una IP en la máquina virtual de Amazon, entonces hacerlo así, ¿sí? Y finalmente aquí nos dice que ya que se están comunicando, ¿sí? Pues bueno, ya nada más lo único que vamos a revisar es los valores que estamos enviando para verificar que la suma se está llevando a cabo, ¿sí? Aquí ya nada más doy comentarios generales para que se sumen esos dos números y digamos que de manera general eso es lo que hay que hacer. ¿Qué vas a entregar de esta práctica? ¿Sí? De esta sí hay que hacer un pequeño reporte y es esta sección que está aquí, ¿sí? Vas a tener que responder a estas preguntas que estoy colocando aquí en esta sección eh, y vas a anotar tus comentarios, ¿no? Por supuesto, vas a tener que incluir algunas impresiones de pantalla o en su defecto algún video muy corto de la ejecución del programa. Cuando digo un video muy corto, pues tal vez 1 minuto o menos, porque nada más lo único que interesa mostrar es que el programa se comunicó ya en el ambiente de AWS, ¿no? O en sus máquinas virtuales que tengan ustedes, pero sí ya debe de haber una comunicación remota, es decir, no lo puedo hacer localmente, no puedo usar un único equipo y que ahí mismo lo vea en ejecución. Esto el día de mañana junto con lo de RMI lo voy a mostrar con ustedes ahí en las máquinas virtual de AWS pues en ejecución para que veamos cómo se hace la comunicación, pero es muy transparente, no pues prácticamente es lo mismo que tu computadora, nada más que allá sí tienes una IP y tienes resueltos los problemas de red para que se comuniquen entre sí tus máquinas virtuales. Obviamente, el trabajo que hay que hacer ahí, pues es lograr la comunicación y la configuración de tus máquinas eh, entre ellas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues hay que crear la máquina virtual, hay que entrar a la máquina virtual, instalarle Java o instalarle C. Bueno, C no, porque ese normalmente ya viene. Posiblemente el RPCG no esté instalado y haya que descargarlo, verificar que se hace la compilación y posteriormente ejecutarlo para que exista la comunicación. En el caso de Java, exactamente lo mismo. Hay que crear la máquina virtual, hay que
descargar Java e instalarlo y luego pues obviamente compilar también los programas de Java de RMI para observar que están en ejecución y que se está llevando a cabo los ejercicios que estamos planteando. Esto no lo podemos hacer en vivo, o sea, no puedo pensar que lo hagamos como de, a ver, vamos a descargar Java y vamos a esperar a que termine y lo vamos haciendo, ¿no? Eso sí les pido que sea algo que ustedes ya hayan hecho previamente, que hayan verificado que si el RPCG no está funcionando, pues lo descarguen o lo actualicen vía comando. Y en el caso de Java, pues sí hay que descargar el JSDK. Si quieren, hasta descarguen el paquete de NetBeans para que... Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿Podemos utilizar nuestras máquinas virtuales locales, pero haciendo igual que se comuniquen dos máquinas de diferentes redes? sí, por supuesto, Miriam. Sí, o sea, nada más el único requisito es precisamente ese, ¿no? Que las máquinas virtuales estén en dos ubicaciones diferentes. No puedo Ok, utilizar dos máquinas virtuales que estén en un mismo equipo. Deben de estar en equipos diferentes. Digo, ustedes trabajan en equipo, entonces puede ser uno que esté en la casa de tu compañero de equipo y otro el que estés utilizando tú. Si eso se complica, pues bueno, habrá que hacerlo en AWS para no tener problemas de conectividad, pero sí lo pueden hacer así. Ya más adelante, cuando hagamos los de web service, allí sí, ya vamos a tener que utilizar la plataforma de AWS forzosamente, pero eso ya será más adelante, ¿no? Casi al final del vale. segundo departamental o al iniciar el tercer departamental. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, ¿de qué? Entonces, pues esto es lo que hay que hacer. Reitero, mañana yo voy a mostrar cómo ejecutar en RMI y cómo ejecutar en RPC los códigos. Obviamente, pues ya teniendo, reitero, instalado Java y C en esas máquinas virtuales para que no haya problemas. Y listo, ¿no? Eh, es todo lo que hay que hacer con respecto a práctica 4 y de la práctica 6 que es la de RMI. Yo les indicaré posterior a esta semana cuáles van a ser los ejercicios que vamos a hacer para que lo puedan entregar. El de la práctica 6, ¿no? El de la práctica 4, aquí está lo que hay que entregar. Práctica 5 ya habíamos dicho que como tal de ese no hemos definido un reporte porque igual hace falta que indique cómo lo vamos a desplegar ya con un ejercicio. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Entonces, ¿la ¿Perdón? práctica 6 no se entrega el lunes? Casi no te escucho, ¿Cambiaría? Mirza. Ay, perdón, es que estoy Sí, enferma. sí. ¿La práctica 6 no se entregaría el lunes? O sea, ¿lo Sí, volvería a cambiar de fecha? no, sí se entrega porque precisamente o sea, mañana que lo veamos ya en ejecución, ahí les diré cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer para que el viernes ustedes hagan esa práctica 6. Ah, Bueno, el ok. reporte. Sí, gracias. Sí, ¿de qué? Bueno, chicos, pues hoy sería una sesión muy corta, que era básicamente para complementar esta parte de la práctica 4 y pues los vería el día de mañana para revisar lo de AWS, por favor. ¿Ok? Profe, disculpe. Sí, sí. Entonces, para esta práctica 4 ¿va a haber nos va a proporcionar un enlace de de GitHub o un Drive? ¿O ya tenemos que trabajar con con los programas de RPC de la práctica 3? Bueno, es que aquí no hay ningún código. Recuerda que todo lo genera el RPCgen. Tú lo único que necesitas escribir es este archivito, este, El este. que genera el punto X. Ajá, tú lo Ah, haces ok. en un editor y RPCgen aquí te va a generar todos los archivos que necesitas. No lo podemos poner en un GitHub porque
seguramente habría problemas de compatibilidad por la forma en la que lo genera cada RPC Gen en sus diferentes versiones. Vale, profe, gracias. Ok, bueno. Entonces, chicos, pues aquí terminaríamos esta sesión. Les agradezco y